Bueno, queridos estudiantes de Pedagogía Crítica de las Diferencias, vamos a tener un nuevo encuentro a distancia por medio de este video y hoy vamos a estar desarrollando la teoría de Bowles and Hintis en la página 126 del texto de Pedagogía Crítica de Borges. ¿Sí? Este es el libro de Borges. Vamos al índice, capítulo 5. Seguimos en el capítulo 5. En la página 126 está la teoría de Bowles and Hintis, que es la anteúltima que vamos a ver en este cuatrimestre. La última es de la de Basil Bernstein. Y después al final, vamos a hacer un recorrido más rescatando aquellas perlitas o aquellos contenidos o elementos más importantes que aparecen recurrentemente en los discursos pedagógicos, en las conferencias, como para fijar esos elementos que son tan importantes en el análisis crítico pedagógico. Por lo cual vamos a entonces a desarrollar la teoría de Bowles and Hintis. Bien. La teoría de Herbert Hintis y Samuel Bowles, que son dos economistas, no son pedagogos, son economistas estadounidenses, ellos editan o lanzan el libro La instrucción escolar en la América capitalista en el año 1976, dando lugar o habilitando lo que se llama la teoría de la correspondencia, comúnmente llamada teoría de la correspondencia. Como este libro salió en el año 76, el mundo en ese año, en esa época, década del 70, es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Por lo cual vamos a tener que hacer una mediación temporal para poder aplicar los elementos más generales de la teoría de la correspondencia que siguen vigentes, porque es un marco teórico potente, para poder analizar la escuela hoy. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer un poquito más después. Primero hoy planteamos solamente la teoría de la correspondencia, pero siempre piensen que todo lo que vayamos diciendo, ellos lo desarrollaron en la década del 70, por lo cual en un mundo altamente industrializado en el sentido de trabajo corporal en la fábrica, la tecnología digital era incipiente, recién estaba desarrollándose o se estaba masificando. Fíjense que las primeras computadoras hogareñas se empiezan a vender mediados de la década del 80. Las primeras Mac de Apple, por lo cual estamos en la tecnología digital, estamos en pañales y el mundo era altamente industrializado y el mundo de las finanzas no tenía la dominancia que tiene hoy. Es otro mundo. Estos elementos los vamos a trabajar con mayor profundidad en el segundo cuatrimestre. Por lo cual comenzamos o nos adentramos en la teoría de la correspondencia. Siempre recordamos, una teoría tiene mayor o menor poder explicativo de una realidad. No es ni verdad ni mentira, me sirve más que otra para explicar una realidad. Por eso cuando yo analizo críticamente un proceso pedagógico, esta teoría me sirve si tiene mayor poder explicativo, si no la desecho y tomo otra teoría. Es ni más ni menos eso. Y después la vamos a hacer una crítica, obviamente, como estamos acostumbrados a hacerlo. Bien. ¿Cuál es el concepto dominante de la teoría de la correspondencia? Bueno, la teoría de la correspondencia dice que la organización de la vida escolar, es decir, cómo se organiza la vida escolar, tiene un correlato en forma de espejo
con el mundo del trabajo, ¿sí? Es decir, que la vida de escolarizada es una vida de dominación y subordinación, al igual que la organización del mundo del trabajo. Es decir, para Bowles and Hinton hay una relación directa o un hilo conductor directo entre escuela, por un lado, y mundo del trabajo, por otro. En la escuela, sea cual fuera el nivel, se están preparando digamos, las fuerzas productivas que van a alimentar el mundo del trabajo, ni más ni menos. Esto es tajante, taxativo. La escuela es una gran usina de trabajadores y trabajadoras para el mundo del trabajo. Cuando digo trabajadores y trabajadoras, hablo desde el peón más bajo del escalafón hasta el CEO o el gerente de una multinacional. ¿Está? Es decir, para Bowley de Argenti, ellos dicen, la organización de la vida escolar va produciendo, va generando, va desarrollando fuerzas productivas en el sentido de recursos humanos que van a alimentar, van a eh, eh, poblar el mundo del trabajo. ¿Sí? Siempre Bowles and Hinty están analizando dentro de un esquema de economía capitalista de la década del 70, que en este momento histórico que nos toca vivir es completamente diferente, ¿sí? Pero esa analogía entre vida escolar y mundo del trabajo seguiría vigente si aplicaríamos la teoría en este momento histórico que nos toca vivir. Bien. ¿Cuáles son las correspondencias? Es decir, ¿qué correspondencia se encuentra la teoría de la correspondencia, valga la redundancia, de Bowles and Hintis, entre escuela y entre mundo del trabajo? Ellos dicen, tanto la escuela, la organización institucional escolar, como el mundo del trabajo son dos esferas o mundos con una alta jerarquización de la autoridad. Es decir, que hay una jerarquización de autoridad en la escuela y en el mundo del trabajo. Por eso hay una correspondencia. En el mundo en el mundo del trabajo, empresarios, cuadros de trabajadores, lugar de trabajo. En la escuela, director, directora, equipo de conducción, profesores, estudiantes, lugar o espacio de desarrollo de la tarea pedagógica. Hay una correspondencia. Primer elemento de la teoría. El segundo elemento es que, y esto es lo más jugoso de la teoría, es que en el mundo escolar, en el mundo de la escuela, los estudiantes no controlan los contenidos y procedimientos de transmisión educativa. Es decir, que los estudiantes no tienen ninguna participación en la elección de los contenidos y de la forma como se transmite estos contenidos, es decir, las estrategias pedagógicas. En el mundo del trabajo también hay una separación, una alienación, ¿sí?, entre lo que el trabajador produce y su producción final. ¿Por qué? Porque no lee, en especial si el trabajador es asalariado, sea cual fuere el escalafón, desde el peón más bajo hasta un gerente de una multinacional. Su trabajo no le pertenece porque lo vende a cambio de un salario. Por lo tanto, su trabajo está alienado de ese trabajador. ¿Sí? Esto lo vimos al principio de la cursada, que parece es una eternidad, pero lo habíamos visto. Entonces,
Otra correspondencia entre el mundo escolar y el mundo del trabajo es que en la escuela los estudiantes no participan en la elección de los contenidos y en las formas o estrategias pedagógicas de transmisión de estos contenidos. Corresponde al mundo del trabajo, en donde el trabajador asalariado vende su trabajo a cambio de un salario, por lo cual ese trabajo, sea trabajo manual o trabajo intelectual, no le pertenece porque lo ha vendido a partir de un salario, por lo cual ese fruto del trabajo, ese logro del trabajo, sea material o sea intelectual, no le pertenece, por lo cual está alienado de ese trabajo. ¿Sí? Entonces, acá están las dos grandes correspondencias. Y hay una tercera correspondencia, que es la motivación por la cual tanto un estudiante siga adelante en los niveles de estudio, como un trabajador siga adelante en su trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, en el sistema escolar, hay un sistema de calificaciones, por lo cual los estudiantes procuran obtener esas calificaciones, que en general son numéricas. Ahora se está cambiando a una calificación más cualitativa, pero calificación al fin, por lo cual los estudiantes procuran llegar a estas calificaciones, esta calificación positiva, antes o anteponen eso al conocimiento en sí. Si vos, Luis Angel, hace una crítica de que el estudiante continuamente maximiza su esfuerzo para obtener esa calificación, y no hay un gran interés, o el interés no está volcado en obtener conocimiento, sino que el sistema educativo va promoviendo sujetos que van obteniendo esas calificaciones, pero no va primando o no va favoreciendo ese conocimiento. Por el lado del mundo, esto lo podemos criticar, obviamente, ¿no? En el mundo del trabajo, también el trabajador procura un salario, quiere obtener ese salario y vende su fuerza de trabajo a quien le paga ese salario. Así que las racionalidades y las lógicas tanto del mundo escolar como del mundo del trabajo son análogas. El estudiante desarrolla un esfuerzo para obtener una calificación, no tanto por el conocimiento que obtiene. El trabajador se esfuerza en su trabajo para obtener un salario, independientemente de si ese trabajo es un gran logro, si no es un gran logro, él quiere obtener el trabajo. Entonces hay una maximización del esfuerzo para obtener o calificaciones o un salario en dinero constante y sonante. Quiere decir que hay una correspondencia entre la escuela y el mundo del trabajo a partir de la producción y generación de hábitos, no hábitus, hábitos, que van modelando a los individuos en la escuela para que puedan ingresar sin ningún problema a las jerarquías y a las características del mundo del trabajo. Bowles and Hindi están pensando mundo del trabajo de la década del 70 en Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer algunas actividades tratando de pensar si hay correspondencia entre la escuela por un lado y el mundo del trabajo por otro en este 2020 en la Argentina y en pandemia.
Los ejercicios futuros que vamos a estar desarrollando. Bien, por lo cual acá tenemos que detectar puntos claves de la teoría de la correspondencia de Bowles-Sangintis. En ese sentido, la escuela, tanto la escuela como el mundo del trabajo, es un gran campo de entrenamiento o de asimilación de prácticas por los cuales los estudiantes van sobreviviendo, digamos, o avanzando en los distintos niveles de escolaridad, al igual que el trabajador tiene una serie de entrenamientos o prácticas que van haciéndolo avanzar en este mundo jerarquizado del mundo del trabajo. ¿Sí? Y ellos rescatan un gran concepto que después lo vamos a retomar al final de la cursada, que es el del currículum oculto. No es un concepto que ellos lo desarrollan, sino lo desarrolla un pedagogo de apellido Jackson en fines de la década del 60, que precisamente se llama currículum oculto, que ellos lo van a tomar para poder explicar que en la escuela hay prácticas, saberes, conocimientos, contenidos que se le imponen al estudiante y que no están escritos en ningún diseño curricular. Son aspectos de entrenamiento, de disciplinamiento, que se los somete a los estudiantes a medida que va avanzando en su escolaridad y que no está escrito en ningún diseño curricular vigente dentro o generado por algún ministerio de educación. Fíjense, esto está extractado del libro de ellos sobre el análisis de la escuela en el sistema capitalista estadounidense. Fíjense, esta es una escala, digamos, una escala de prácticas que son recompensadas en la escuela y que son castigadas en la escuela. Sigan pensando, década del 70, hemos avanzado mucho de la década del 70 hasta nuestros días. Ustedes van a ver que hay prácticas que son castigadas, pero que ahora un poco son premiadas, pero Bowles-Sangintis les va a decir, ha cambiado el mundo del trabajo. ¿Está bien? Yo voy a transmitir lo que dicen ellos, después lo vamos a criticar. Ellos dicen, hay un currículum oculto que recompensa a aquel estudiante que es perseverante, confiable, firme, que se identifica con los valores de la escuela, que acata órdenes, que es puntual, que acepta gratificaciones, que está motivado externamente, que es predecible en su comportamiento y que tiene cierto tacto en el sentido de que ha aprendido a manejarse dentro de la cultura institucional. Todas estas cualidades que no están escritas en ningún lado, en ningún diseño, son recompensadas de alguna manera por el sistema escolar. Por el otro lado, hay otras prácticas que son castigadas, por ejemplo, aquel que es creativo. Y Bowles-Sangintis habla del creativo, de aquel que genera ideas que se van a oponer a las ideas propuestas por el maestro, por la maestra, profesor o profesora. ¿Sí? En ese sentido, creatividad. Entonces, aquel que es creativo, que desafía la estrategia pedagógica del docente, es castigado. O aquel que es emprendedor y
empieza a hurgar en contenidos que no están dentro de la currícula, también es castigado porque no completa los saberes propuestos por la currícula. Y aquel que es independiente, aquel díscolo, es castigado de alguna manera. Después pensemos los castigos. Hoy los castigos no son amonestaciones, no es irse al rincón, pero ¿no será que el castigo será ponerle una maestra integradora? Lo dejo ahí, ¿eh? Piénsenlo esto. Bueno, rasgos de. Este es un cuadro, otro cuadro que está en el libro, que ellos hicieron una encuesta entre los supervisores. En la anterior nada. En este cuadro, ellos hicieron un trabajo de campo y le preguntaban a los supervisores sobre ciertos aspectos de la personalidad de los estudiantes que eran más aprobadas por los supervisores y supervisoras y aquellos rasgos de la personalidad que eran reprobados por los supervisores y las supervisoras en Estados Unidos, década del 70. Siempre aclaramos. Entonces, fíjense, la lista de aspectos de la personalidad que son muy bien vistos por los supervisores y supervisoras en esa época: perseverante, confiable, firme, se identifica con el trabajo, acata órdenes, puntual, predecible, es temperamental en el sentido de que lleva adelante sus actividades en forma independiente, en ese sentido independiente. Pero es reprobado aquel que es creativo, aquel que es independiente, aquel que tiene un pensamiento más personal, es reprobado. ¿Sí? Pues bien, habiendo visto estos pequeños cuadros, esta correspondencia entre el mundo escolar y el mundo del trabajo, obviamente esta teoría ha sido criticada. Dos autores que los vamos a ver en el segundo cuatrimestre, Michael Apple y Henry Giroux, que los hemos visto conectados hace la semana pasada y la otra, critican esta teoría de la correspondencia. Son los principales críticos, ¿sí? Bueno, dicen que tiene muchas limitaciones esta teoría de la correspondencia, porque ellos dicen que hay decir que la escuela tiene una correlación directa con el mundo del trabajo, reduce, digamos, mecanismos en el sistema educativo que reprimen esta reproducción hacia el mundo del trabajo, en especial en la calificación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que los estudiantes procuran solamente la calificación en desmedro del conocimiento? ¿Sí? Bueno, ellos dicen, bueno, esto es un análisis muy superficial de la escuela, y hacer solamente hincapié en el currículum oculto para analizar la escuela es reducir solo a eso a la escuela y dejar de lado un montón de elementos que son muy importantes a la hora del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Concluyendo, el sistema educativo es uno de entre varios mecanismos de reproducción a través del cual las élites dominantes buscan alcanzar sus objetivos. Es decir, que no solamente está la institución educativa que genera trabajadores, hay otras instituciones u otros mecanismos por los cuales el sistema económico capitalista va construyendo y desarrollando futuros trabajadores para poder alimentar a las fuerzas productivas. Bien, bueno, cerramos aquí. Con mayor precisión después vamos a estar trabajando en algunas actividades con respecto a esta teoría de la correspondencia y también nos vamos a permitir criticarla. Así que tengan buena semana, adelante, vamos.